Hola, mi nombre es Marcelo Somarriba, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en esta oportunidad vamos a hablar de la Ilustración. La Ilustración del siglo XVIII, el siglo de 1700, conocido comúnmente como el siglo de las luces. Cuando hablamos de luces, hablamos de la razón humana. La palabra ilustración viene de la palabra luz. ¿Bien? Este momento intelectual, o de las ideas, fue una continuación del gran adelanto del conocimiento humano que se produjo durante lo que se llamó como la revolución científica que ocurrió el siglo anterior, es decir, el siglo XVII. La revolución científica fue una verdadera revolución del saber humano, que modificó muchas de las ideas existentes hasta el momento sobre el hombre y el mundo, gracias a importantes descubrimientos en el conocimiento de la naturaleza y el universo, o la astronomía, que hicieron hombres como Galileo Galilei e Isaac Newton. ¿Bien? Esta revolución científica fue la base sobre la cual se desarrolló en Europa lo que se conoce como la Ilustración. ¿Bien? Cuando hablamos de la razón, nos referimos a que todo lo que sabemos o conocemos proviene de la experiencia de los sentidos aplicada al mundo real. Los pioneros de la exploración científica de la revolución anterior habían aplicado al conocimiento de la naturaleza y el universo. Los autores de la Ilustración lo aplicaron al hombre y a toda clase de asuntos humanos, como a la sociedad, la política, etc., incluyendo, por supuesto, también a la naturaleza y el universo. ¿Qué significa esto de la razón, o de aplicar la luz de la razón? Significa que la razón tenía que ser la principal fuente del saber, y no la autoridad o la tradición. Conocer no se trataba entonces de repetir simplemente lo que decían los autores más antiguos, o creer que algo fuera cierto porque lo decía la Biblia, sino que porque era cierto porque se basaba en la experiencia de los sentidos, era demostrable, y esta demostración podía estar al alcance de todos. Esto, como ustedes imaginarán, puso de frente a la Ilustración con la religión, donde muchas de las supuestas verdades se basaban en la creencia o en la fe. La Biblia, el libro sagrado, tenía no solamente respuestas para los dilemas o problemas morales, sino que también para toda otra clase de asuntos, incluyendo, por ejemplo, el origen del universo. ¿Bien? La Ilustración se desarrolló por una serie de autores. Se conocieron entonces como filósofos, usando la expresión en francés. Por eso podemos ponerle comillas a esta palabra filósofos. Para estos filósofos estaba muy bien que la Biblia tuviera enseñanzas morales. Lo que no les parecía muy correcto era que contuviera explicaciones para toda clase de asuntos. Comúnmente, cuando se habla de filósofos y de la razón, se cree que estos filósofos eran en su mayoría ateos. La verdad es que para muchos de ellos Dios seguía siendo muy importante. El principal problema que había con Dios era encontrarle un lugar. Para muchos de ellos, la idea que existía era que Dios había creado el mundo y que lo había puesto en funcionamiento a través de una serie de reglas que eran perfectas y que no podían ser modificadas, ni por él, ni mucho menos por el hombre. Esto, naturalmente, se traducía en que los hombres, las personas, se acababan muy poco con rezar o pedirle a Dios que cambiara estas leyes. Todo esto, como se imaginarán, supuso un importante conflicto entre los filósofos y la Iglesia Católica, y se inició entre ellos un gran debate. Cuando hablamos de filósofos, nos referimos a nombres como Voltaire, Rousseau, Diderot y muchos otros más, que lo importante no eran necesariamente académicos o profesores, ni funcionaban en las universidades. Casi todos ellos no fueron a la universidad. El principal centro de operaciones que tuvieron estos filósofos fue la ciudad misma. Los cafés,
los salones y otros espacios de reunión donde la gente de cualquier origen podía participar o incorporarse, siempre y cuando tuviera algo inteligente que decir, lo que por supuesto no es fácil. La discusión entonces se hizo pública y los temas que se debatían eran del interés de todos. Como el número de personas que sabía leer y escribir había aumentado considerablemente, era cada vez mayor el interés por participar en estas reuniones de asuntos públicos, que se difundían en toda clase de material impreso, libros, panfletos, periódicos, etc. La discusión de asuntos públicos consistía básicamente en debatir sobre la sociedad y sobre la política. Y, como ustedes imaginarán, los filósofos se encontraron con otro rival, el gobierno de los reyes, que en esta época mayoritariamente tomó la forma de una monarquía absoluta, donde la mayor parte del poder se concentraba en las manos del rey. Los filósofos criticaron las ideas sobre esta monarquía absoluta que existía en la época, principalmente la idea que consideraba que la fuente o el origen del poder del rey provenía de Dios. Para los filósofos, este no podía ser el fundamento de la autoridad. En cambio, propusieron que el poder o la principal fuente de la autoridad de este poder era la sociedad. ¿Bien? Los hombres y mujeres dejaron de ser considerados entonces como súbditos y pasaron a considerarse como ciudadanos, iguales por naturaleza. Para los filósofos, esto parecía coherente con la finalidad o el sentido que le asignaban al gobierno. El gobierno no estaba ahí para enriquecer o fortalecer al monarca, sino que para conseguir o garantizar el bienestar de la sociedad. Bien, esta idea, que se conoció como la soberanía popular, consideraba entonces que el poder provenía de la sociedad, que se la transfería o se la transmitía a la autoridad que gobernaba. Para algunos filósofos, la forma ideal de gobierno era la república. Para otros, era una monarquía que gobernaba en conjunto con un parlamento, que era supuestamente elegido por la ciudadanía. En cualquier caso, cualquiera sea la forma de gobierno que se estableciera, quien mandara o gobernara debía tener establecidas sus facultades y poder limitado. Estos límites y facultades que tenía la autoridad, así como los derechos naturales que tenían los ciudadanos, debían de estar declarados en una ley principal, que estuviera por encima de todos. Esta ley era la Constitución. Uno de estos filósofos, el barón de Montesquieu, planteó que el poder político tenía que estar separado en tres áreas independientes, sin que ninguna de estas áreas interfiriera o entrara en el territorio de la otra. Estos tres poderes eran el poder legislativo, que formulaba las leyes y que estaba en el Parlamento, ¿cierto? El poder judicial, los jueces, que se encargaban de aplicar estas leyes y de sancionar a quienes no las cumplieran, y el poder ejecutivo, que era quien ejercía el gobierno, ¿cierto? Este era un modelo racional de gobierno. Se consideraba entonces como el mejor plan de organización que podía existir para un gobierno. Y hasta el día de hoy sigue siendo el ideal al que aspiran las democracias modernas. En resumen, lo que hemos visto podría resumirse en 4 puntos fundamentales. El primero, que el poder de la autoridad o del rey no proviene de Dios, sino que de la soberanía popular. Segundo, los ciudadanos tienen derechos naturales que deben ser respetados. Tercero, el fin del gobierno es el bienestar de los ciudadanos o de la sociedad completa. Y cuarto, los poderes políticos tienen que estar separados y permanecer dentro de su área, sin interferir en las de los demás. Muy bien, hemos terminado esta primera sesión.